Le invito a abrir sus Biblias en Mateo 26, 14 al 16, 20 al 25. El tema central es la tragedia de la autonomía humana. Y vamos a ver si nos identificamos aquí con el nunca bien ponderado Judas Iscariote. La predicación se llama El flaco negocio del traidor. En ese momento, las autoridades religiosas enfrentaban un dilema logístico. Ese era el problema. Jesucristo había ido a celebrar la Pascua a Jerusalén. Había un amontonamiento de gente, había muchísima gente y los sacerdotes planeaban tomarle preso ahí, apresarle en ese momento, pero claro, si lo hacían adelante de toda la multitud el que lo aclamó apenas entró a Jerusalén, acuérdese, sentado arriba de un pollino y le ponían palmas, no era el momento para tomarlo a Jesús porque el pueblo sí le iba a venir encima. Entonces ya estaba, ¿no es cierto?, calculado de que lo iban a matar. Ellos ya tenían premeditado la muerte de Jesucristo. Y la traición no proviene de una fuente externa, sino que se da en un quiebre interno dentro del círculo de confianza de Cristo. ¿Quiere decir que puede haber un quiebre aquí interno? Sí. Ya lo vamos a ir desarrollando, pero voy tirando algunas cositas así nomás. Acá esta palabrita negocio, yo siempre digo, no tiene nada que ver con comercio, tiene más bien que ver con tiempo. Presenta una disonancia entre el valor intrínseco de la persona entregada, en este caso es Jesucristo, ¿no?, y el precio acordado, y se establece así el marco de un flaco negocio, donde la ganancia material o la ganancia ideológica resulta infinitamente, resulta una cuestión muy ínfima comparado con el acto que se lleva adelante. O sea, se entrega por 30 denarios, pero como yo hago la diferenciación esta de negocio, que es comercio, y negocio con negación del ocio, que tiene que ver con tiempo, ¿no? Siempre me gustó hacer esta diferenciación. Y la traición de Judas no fue un acto meramente emocional, no fue un arrebato emocional que se le cruzó por un momento en la cabeza. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la ira el otro día? Que agarraba un manojo de paja y lo prendemos fuego No fue un arrebato de ese tipo. Y lo vamos a desarrollar y ya van a ver, cuando llegamos a la última parte, esto se pone muy interesante.
sino una decisión meditada y calculada. El cálculo de un pecado meditado. Y la sentencia, la transacción no tiene que ver solamente con un cálculo monetario, sino con la negativa de aceptar a Jesucristo bajo los propios términos soberanos, intentando forzar la agenda de Cristo. Se lo voy a explicar mejor. Nosotros venimos con una necesidad. Si Cristo no nos cumple con esa necesidad, venimos una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, Cristo no nos cumple con esa necesidad, ¿no? Nosotros estaríamos acomodando a Cristo con nuestra necesidad. Nosotros querríamos acomodarle a Cristo su agenda. Vino en los congresos, la noche del Espíritu Santo, noche de milagros, noche de... Ay, me faltó decir algo al principio. Cuando se empezaron a ir, le estaba diciendo palabras muy duras a Cristo. Y cuando se empezaron a ir, le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú, ¿qué dijo? ¿Resucitas muerto? ¿Solo tú? ¿Haces andar paralítico? ¿Solo tú? ¿Le das vista a los ciegos? ¿Solo tú? ¿Le das de comer a 5.000 personas? ¿Solo en ti encontramos los panes y los peces? No, le dijo, solo en ti hay palabra de vida eterna. Entonces, ¿qué tanta alaraca si nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio de Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo opere con poder en las personas? Y si el Espíritu Santo quiere va a sanar. Ponga su confianza en la fe de Cristo y Él lo va a hacer. Pero dejemos tanta de propagandería y tanto... Claro, así voy a tener 4 o 5 toda la vida. Pero yo mi mensaje no lo voy a cambiar. Él no aceptaba, no encajaba en la agenda de Jesucristo. Ahora, las 3 dimensiones del flaco negocio. Mire, cuando nosotros hablamos de negocio, es la negación del ocio, es decir, la ruptura del tiempo de quietud y contemplación para entrar en el activismo de la gestión propia. ¿Cómo hacía Judas para encontrarse con los sacerdotes de la ley si no gestionaba su tiempo? Muchas veces nosotros, en vez de dedicarnos a las cosas de Dios, a buscar de Dios, a conocer de Dios, a involucrarnos más en las profundidades de su ser, gestionamos nuestros propios negocios, nuestras propias agendas. Esto quiere decir que cada ser humano utiliza la divinidad de Cristo para su propio beneficio antropocéntrico. ¿Sabe lo que es? Para el provecho.
para mi provecho personal. La degradación de la avaricia. Él pacta 30 denarios, equivalente a lo que se compraba un esclavo, que está en Éxodo 21:32, esto, equivale a eso. No sé si lo pusieron ahí en la... Esto presenta una perspectiva netamente económica. Representa una ganancia mezquina. Nosotros pensamos siempre que él cobró los 30 denarios y por eso después fue y se suicidó. Pero la cuestión es más compleja y nos involucra. Esto demuestra la bajeza de la codicia acumulada. Ahora, ¿cuántas personas van a la iglesia que están llenas, que les dice, hermano, usted este año va a cambiar el auto? ¿Alguna vez escuchó en la escritura que le dijera a Dios, usted este año va a cambiar el burro? ¿Este año se va a comprar una carreta nueva? Usted lo único que tiene que hacer es venir aquí y depositar, ahora se habla todo en dólares, $500 toda la semana y va a ver cómo Dios le bendice y le prospera. ¡Mentira! Esa es la avaricia calculada. La tuvo Judas, pero entendamos esto. En la ontología del ser, en lo que nosotros somos, está. Está. Nosotros queremos más. Y si hay alguien que nos ofrece más, y vamos a ir a que nos ofrece más. No importa si nos están mintiendo, no importa si nos están metiendo la mano en el bolsillo. Nosotros vamos a ir al que nos ofrece más. El tema es que Cristo nos ofreció palabra de vida eterna y no otra cosa. Habrá añadiduras, por supuesto. Usted podrá ser bendecido porque Dios le da la capacidad también para administrarse, para hacer bien, llevar adelante bien su mayordomía. Eso yo no lo niego. Yo no niego que Dios no bendiga, pero entienda, Él dijo, ¿y ustedes quién dice que soy yo? La capacidad del corazón humano de trazar lo sagrado en términos de utilidad monetaria. Esto no lo va a escuchar acá. Nunca lo va a escuchar acá. Pero esto se prodiga por todas partes, porque nosotros le damos con un caño a Judas. Pero ¿saben cuántos Judas hay? ¿Qué es la economía del pecado calculado? La economía se refiere a la organización, la administración o la gestión de los recursos y el tiempo para lograr un fin determinado. Esa es la economía. Él llevó adelante una economía calculada. Su pecado fue calculado. Lo
premeditó y comenzó a elaborarlo, ¿no es cierto?, hasta ir con los sacerdotes de la ley. Es cuando la voluntad humana planifica fríamente sus pensamientos, sus acciones y su tiempo para consumar el acto de desobediencia de una manera sistemática y consciente. Eso es lo que hizo Judas. Y esto es oposición al pecado de la pasión. Fíjese una cosa, Pedro lo niega, pero el pecado de Pedro fue un pecado pasional. Temió por su vida. Lo vio al Cristo crucificado. Huyó. Un pecado pasional. Nada que ver, y de esos pecados pasionales nosotros tenemos 2 millones. Ahora vamos a ver la característica de esta economía. Premeditación y gestión de tiempo. Esto implica un diseño previo, una planificación, una logística en secreto y un cálculo de oportunidades. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? No, y nosotros vamos a ir a tal parte. Bueno, mientras ustedes van para allá, ¿no? Mientras ustedes van para Betania, yo tengo que hacer otro trámite, ¿no? Y ya me uno con ustedes. Una premeditación. Él sacó tiempo, él calculó el tiempo, calculó el lugar donde tenía que ir, tenía todo pensado en su cabeza, se presentó delante de los sacerdotes y le dijo, ¿cuánto me dan para que le entregue al Mesías? Entienda que muchas veces nosotros, por una naturaleza depravada, cometemos estas cosas. La meditación de un pecado calculado. Elegimos el tiempo para hacernos nuestras escapadas, tenemos nuestra logística, andamos por aquí, andamos por allá. Pero en la iglesia soy un santo. Pero ¿y afuera de acá? ¿Sabe lo que dice el versículo 16? Estamos en el 26, Matías 16. ¿Está? Dice, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Buscaba la oportunidad. Acá nosotros vemos que hay una traslación de tiempo. No fue inmediatamente. Él iba concertando, él iba hablando, él no se encontró una sola vez con los sacerdotes de la ley, él fue conversando al punto que dijo, mira, van a estar, esta noche se van a juntar todos en el Monte de los Olivos. Allá van a estar todos, y al que yo salude con un beso, ese es el Cristo. El pecado calculado fríamente. Ya le voy a decir cómo se llama eso. Y es tremendo. Y acá hay una cuestión, la frialdad ante la gracia. El personaje, ¿no es cierto?, tiene una fachada
para disimular sus actos delante de los otros discípulos, delante de los otros hermanos, aquellos hermanos que vienen a la iglesia con una fachada para disimular quiénes son en realidad. Es interesante, porque él estaba sentado al lado de Jesús en la mesa y mojaba del mismo plato. ¿Cómo se puede mantener semejante fachada cuando un tipo lo va a entregar esa misma noche? Ahora, acá empieza lo lindo. La resistencia a la advertencia. Cristo los confronta directamente con la palabra. Ay del hombre, dice Jesucristo. Y esto lo hace por misericordia. Le está diciendo, tened cuidado, se lo dijo, ¿saben a quién? A Caín. El pecado está a la puerta y te acecha. ¡Ay del hombre! Ahora, él procesa la información y sigue adelante con su maquinación diabólica. Ahora, ¿ustedes piensan que en la iglesia esto no existe? Sí existe. Es la administración del ser puesta al servicio de la autonomía total en contra de Dios. Él llevó adelante un plan en contra del Cristo. Ahora, sigamos un poquito. El apelativo Escariote. Se dice que dentro de los celotes, este apodo de Escariote es sicario. O sea, él tenía un antecedente. Cristo lo eligió, pero él tenía un antecedente. O sea, dentro de los celotes, porque vos podés tener revolucionarios, qué sé yo, que pergeñan una revolución en contra de los romanos. Ahora, de tener asesinos a sueldo para matar a los romanos es otra cosa. ¿Sí? Ahora, veámoslo desde este otro punto de vista. Veámoslo desde el desencanto teológico. Él esperaba un Mesías político, esperaba un libertador, pero resulta que el libertador tenía decidido ir por su propia voluntad a la cruz. Él dice, bueno, entre los 12, yo voy a ocupar un lugar en el reino de Cristo. Pero al ver que esta situación no se daba, entonces se desencanta. Hay una frasecita muy linda que dice que cuando cambian las necesidades, cambian las lealtades. Usted viene aquí por una necesidad, por eso nunca venga por una necesidad. Usted venga por lo que Dios es y no por lo que Dios hace, porque Dios nunca le va a fallar si usted viene por lo que Dios es. Si usted viene por una necesidad, posiblemente en los planes de Dios no esté.
usted tenga que pasar por esa situación para ir siendo procesado en su fe. O vaya a saber qué cosa. Me olvidé de decirles algo antes, pero lo voy a decir al final, fuera también de la prédica. Entonces él se vio desencantado. ¿Cuánta gente, si nosotros tuviéramos que ser todos los que vinieron alguna vez a la iglesia, esto no cabríamos aquí? Él llegó a tener odio ideológico en contra de Cristo. Sí, señor. Mire, un pastor mete la pata. Se desbanda la congregación. Algunos se van a otra congregación y otros no quieren saber más nada con el Evangelio. Odian el Evangelio por el hombre. Judas rechazó a Cristo porque en realidad Cristo no era lo que él quería que fuera. Ahora una pregunta, ¿cuántos rechazan a Cristo porque no es lo que usted quiere que sea? Otra de las cosas puede ser que él haya querido acelerar con esto su manifestación mesiánica. Él podría haber, con un soplo, haber tirado a toda la turba que venía a buscarlo. Él se podría haber defendido, él se podría haber declarado rey, él podría haber hecho una revolución, pero ese no era el plan de Dios. Cuando nosotros queremos intervenir en el plan de Dios y le queremos decir a Dios qué es lo que tiene que hacer, esa es la máxima expresión del pecado de autonomía del ser humano, creyendo que posee un conocimiento sobre Dios que no lo tiene, que indudablemente no lo tiene. La palabra de Dios dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y muchas veces piensa que tiene un conocimiento superior al de Dios. Entonces digitaliza el tiempo de Dios, los modos de la acción divina. Vamos a leer del 26, 20 y 25. Dice así: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a negar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Escúchame, vos estás ahí y estás por poner el pan en el plato. Y Cristo te dice esto. Pero esto te hace ver que es una locura. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? No, sí, está acá, lo dice la Biblia. Y le dijo, tú lo has dicho. Él le dio la oportunidad de que no hiciera lo indebido. Él le mostró misericordia hasta último momento y él abusó. Exprofesamente de esa misericordia. Ahora, no lo mire a Judas, mírese a usted mismo. Ahora, la audacia del cinismo calculado. Él le pregunta a Judas, maestro, ¿es posible que sea yo? No le dijo Señor. Hay un diminutivo teológico ahí. Le dijo rabí, le dijo maestro. No su Señor. Su pregunta no buscaba una aclaración, sino mantener la fachada la fachada de inocencia. Ustedes imagínense esto nomás, que Cristo le hubiera dicho, Él me va a entregar. Las patadas que le hubieran metido a Judas, ¿dónde hubiera terminado Judas? Pero Cristo hizo todo lo posible, como hace todo lo posible con nosotros en su longanimidad. Nos habla una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta el cansancio para que su misericordia nos alcance. Y sin embargo muchas veces nosotros utilizamos una fachada de cristiano. Él cuando le dice, tú eres que lo has dicho, lo desnuda por completo, desnuda su fachada, le saca la careta. ¿Y qué hizo él? Se levantó, fue y lo entregó. Jesús no utiliza una prerrogativa divina para paralizar, destruir o suprimir a Judas. El método divino respeta la iniciativa y la responsabilidad histórica del ser humano. Ay, Señor, pero ¿por qué me permitiste hacer esto? ¡Burro! Vos lo hacés. Ignorante. No lees la palabra, ni siquiera la estudiás, ni siquiera sabés lo que dice. Y todavía tenés el tupé de decirle, ay, Señor, podría haberlo impedido, ¿no? Yo podría haber mentido si vos me hubieras salido al encuentro. ¡Mentiroso!
sos mentiroso. No porque Cristo no se salió al encuentro, sos mentiroso. No estoy enojado. La prédica da para eso. El horror ontológico es el espanto que va mucho más allá de lo moral, lo ético o lo legal. No es simplemente el hecho de romper una norma o de recibir un castigo. El horror ontológico produce la desfiguración o destrucción del orden del ser y la creación. ¿Entiende? El pecado destruyó nuestro ser creado por Dios. Pero el horror es que aún habiendo conocido a Cristo, nosotros seguimos en eso. Cuando deberíamos haber nacido de nuevo y ser una nueva criatura, nosotros seguimos manteniéndonos en el horror de la depravación humana.